en el grupo todavía, ¿verdad? En el grupo de Telegram. Y bueno, hay 35 matriculados también. Sin embargo, solo 20, aproximadamente 20 participó en la encuesta. E igual, más o menos digamos, de las asistencias o por ahí, creo que aproximadamente esa es la cantidad de personas que están en realidad cursando la clase. Entonces, pues la gente que participó en la encuesta, eh, básicamente el 90% dijeron que hiciéramos un día más de ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a hacer los ejercicios que teníamos propuestos, y por cualquier cosa, ¿verdad? Aunque lo dudo, tengo un tercer ejercicio que ese por lo menos lo vamos sí, o sea, estoy casi seguro que no vamos a poder resolverlo en clase, pero si no, igual se los dejo eh, planteado, o por lo menos leemos el inciso para entenderlo. Y pues ustedes quedan con la idea de cómo resolverlo, tal vez, ¿verdad? Entonces, em, bueno, la otra cosa, el control de lectura ya se desarrolló, ¿verdad? Hubo algunas personas que me pidieron el extra, ¿verdad? O sea, ok, lo puedo hacer en otro horario porque cuestiones de trabajo o por cualquier otra razón, ¿verdad? Eh, y entonces, todavía no voy a activar, digamos, las notas, ¿verdad? Porque eh, primero ocupo que todos lo hayan hecho antes de poder habilitar lo que son las notas. Y bueno, ahora les voy a compartir la pantalla. Ok. Y em, vamos a cerrar esta. Donde tengo, sería esta. Ok, el primer ejercicio es uno de los ejercicios que, como les dije, ¿verdad? Estaba propuesto, ya lo tenía resuelto, simplemente lo borré para volverlo a resolver. Y es una situación muy similar, bueno, no tan similar en cuanto a la solución final, ¿verdad? Que aquí nosotros venimos y resolvemos para el tiempo y nos queda una solución t igual a 0 y la otra 12.5, fácil de interpretar, ¿verdad? En este otro va a ser un poquito más complicado, digamos, de interpretar, no significa que va a ser difícil. Y la condición que se nos pone es la misma, nada más que no es tan directo, ¿verdad? En el otro ejercicio se nos dice, bueno, creo que es más entendible qué es lo que quieren decir. En este tal vez toma un poquito más bueno, interpretar, ¿verdad? La lectura que estamos haciendo. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Colisión. El maquinista de un tren de pasajeros se mueve a 25 metros sobre segundo. Avista un tren de carga cuyo último vagón está a 200 metros más adelante en la misma vía. ¿Ok? El tren de carga se mueve con una rapidez de 15 metros sobre segundo, en la misma dirección que el tren de pasajeros. El maquinista del tren de pasajeros aplica de inmediato los frenos. Entonces vamos a poner que frenos es importante, ¿verdad? Causando una aceleración constante de 0.100 metros sobre segundo cuadrado en dirección opuesta a la de la velocidad del tren. Mientras que el tren de carga sigue con rapidez constante. Sea x igual a 0 el punto donde está la parte frontal del tren de pasajeros cuando el maquinista aplica los frenos. Inciso A. Atestiguarán las vacas de los alrededores una colisión. Entonces aquí lo importante es colisión. Lo escriben de manera divertida, digamos, pero lo importante es que nosotros sepamos interpretar qué va a ser una colisión en términos de las variables que nosotros hemos definido. Inciso B, si es así, ¿dónde ocurrirá? Entonces, ¿dónde ocurrirá? Sería la pregunta. Inciso C, dibuje en una sola gráfica
las posiciones del frente del tren de pasajeros y la parte posterior del tren de carga. Entonces, es muy, aquí yo subrayé todos los datos, ¿verdad? Básicamente, pero y aquí está la imagen, así que es un poco fácil de interpretar la situación. Sin embargo, recordemos que solo voy a contestar un mensaje que me mandaron de la clase. No en todos los ejercicios se nos va a dar el libro, entonces el libro, la imagen, entonces yo les recomiendo siempre a ustedes hacer su propio bosquejo, entonces yo hago mi línea, ¿verdad? Que este es mi eje temporal, mi eje de posición, perdón. Este es x igual a 0, ¿ok? Y en x igual a 0 nosotros tenemos el tren de pasajeros que yo voy a colorear con un color naranja, ¿verdad? ¿Ok? Digamos, esta es la posición del frente del tren de pasajeros. Ese es el tren de pasajeros. Entonces, ¿qué variables tiene el tren de pasajeros? Ok, cuando inicia el movimiento dice x es igual a 0. Luego tenemos otros datos, ¿verdad? Yo sé que justo cuando él está pasando por x igual a 0, tiene una velocidad, ¿ok? Tiene una velocidad y esa velocidad es de 25.0 metros sobre segundo. Pero además de eso, yo sé que, ok, en ese instante que él pasa por x igual a 0, más allá adelante, ¿verdad? Él mira un tren, ¿verdad? Un tren de carga. Entonces le voy a poner una C de tren de carga. Y ese tren de carga está en la posición x igual a 200. O bueno, la parte trasera del tren de carga, ¿verdad? Está en x igual a 200 metros. El tren de carga también se está moviendo de una manera en la misma dirección. Ambos van en la misma vía de tren, ¿verdad? Ambos van en la misma vía de tren. Entonces, este tiene una velocidad eh, de 15 metros sobre segundo. Si no hacemos ningún cambio, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, el tren de pasajeros está moviéndose a 25 metros sobre segundo. El tren de carga está moviéndose a 15 metros sobre segundo. El tren de pasajeros se está moviendo más rápido. Si no hacemos, sin pensar todavía en la aceleración, ¿verdad? Que va a meter el tren de pasajeros. Si nosotros mantenemos esto, ¿qué es lo que va a suceder? El tren de pasajeros va a empezar a alcanzar al tren de carga y eventualmente van a chocar, ¿verdad? Es por ello que el motorista del tren de pasajeros decide, dice aquí, aplica de inmediato los frenos, causando una aceleración constante de 0.100. Entonces, fíjense bien, a mí me dicen que la aceleración es de 0.100, pero cuando me están diciendo simplemente aceleración, ahí me están dando la magnitud. Nosotros tendríamos que interpretar, ok, me lo dicen bien claro, ¿verdad? Aplica los frenos. Los frenos significa que va a desacelerar, ¿correcto? Y aquí mismo lo dicen, en dirección opuesta a la velocidad, o sea que es una desaceleración. O sea, si nosotros consideramos que esta dirección es la dirección positiva, yo sé que la aceleración de este tren es hacia atrás, ¿correcto? Y tiene una magnitud de 0.100, pero como está hacia atrás, o sea, hacia la izquierda, son frenos, va en contra de la velocidad y la velocidad va en la dirección positiva, nosotros consideramos de que esta es una aceleración negativa, ¿verdad? Porque son frenos, ¿verdad? O sea, frenos usualmente, ¿verdad? Significa que va a ser la aceleración negativa. O sea, porque van en contra de la velocidad. Eh, ¿Quedó clara la interpretación de los datos? Esos son todos los datos que me da el ejercicio. Entonces lo voy a reescribir acá. Si hay alguna consulta con respecto a los datos, me la pueden decir, ¿verdad? Por mientras escribo los datos. Entonces yo tengo la velocidad del tren de pasajeros, pero esta es la velocidad inicial, ¿verdad? Del tren de pasajeros es 25, ¿ok? Metros sobre segundo. Eh, la aceleración del tren de pasajeros es negativo 0.100 metros sobre segundo cuadrado.
La posición inicial del tren de pasajeros es 0. ¿Ok? Ahora, si yo estudio basados en las referencias que yo he puesto, ¿verdad? El tren de carga, bueno, la velocidad inicial del tren de carga es igual a 15. La aceleración del tren de carga es igual a 0. ¿Por qué sé yo que es igual a 0? Porque me dice que el tren de carga va con rapidez constante. Y la posición inicial, esta es sub 0p o por alguna razón está algo trabado, pero bueno. X sub 0 del tren de pasajeros es 0. Y X sub 0, posición inicial del tren de carga, no es 0, no empieza en 0, ¿verdad? Los dos están en el mismo espacio, ¿verdad? Entonces no, o sea, no los puedo tratar como objetos separados, digamos. Entonces a la posición inicial del tren de carga es a donde 200 metros adelante de lo que yo consideré la posición del tren de pasajeros, que es 0. Entonces, la posición inicial del tren de carga es 200 metros. Y estos son los datos que me ha dado el ejercicio. Y con eso tengo que resolver. ¿Hay alguna pregunta, muchachos, acerca de los datos? No, ninguna. Ok. Ahora hay que interpretar qué es lo que me pide el ejercicio. El inciso A dice que si las vacas de los alrededores van a haber una colisión. Entonces tenemos que interpretar qué significa colisión. Una colisión sería que la parte del frente del tren de pasajeros y la parte de atrás del tren de carga, valga la redundancia, colisionen, ¿verdad? O sea, choquen, o sea, estén en contacto. O sea, una colisión, en este caso, se puede interpretar como, ok, la posición del tren de pasajeros es igual a la posición del tren de carga. Y a mí me preguntan, ojo, porque no, escuchen bien cómo lo preguntan. Dicen, atestiguarán una colisión. No me están diciendo que va a ocurrir, correcto. Me están preguntando si va a ocurrir. Porque fíjense bien, o sea, este motorista, al ver que va el otro tren enfrente, lo que hace es frenar. Entonces, hay dos posibilidades, ¿verdad? Esto, digamos, asumamos que es el freno máximo que tiene el tren. Entonces, hay dos posibilidades. Nosotros ahorita no lo sabemos, ¿verdad? Pero hay dos posibilidades. Los frenos son lo suficiente para que este tren se logre detener, ¿ok? Se logre detener antes de alcanzar el tren de carga, o los frenos no son lo suficiente y a pesar de que va poniéndose lento, eventualmente va a chocar. Y eso es lo que puede pasar digamos, si cuando ustedes van en la calle, ¿verdad? Ustedes van en su vehículo, entonces, si van despistados, digamos, y ustedes aunque metan el freno a full, hay dos posibilidades, ¿verdad? Fue suficiente y evitan la colisión o ni modo, ¿verdad? Pegan en el siguiente carro. O sea, no hay, ahorita no hay que nos garantice a priori, ¿verdad? Simplemente de verlo, solo porque el tren está frenando no significa que no va a haber colisión. Todavía puede existir la colisión. Entonces, en realidad esta es una condición, pero que nos están preguntando, ¿es posible que esto ocurra? ¿Ok? ¿Es posible que el tren de pasajeros y el tren de carga tengan la misma posición? Así lo leo cuando me preguntan una colisión. Es lo mismo que me digan, ok, van a ver las vacas que la posición del tren de pasajeros y que la posición del tren de carga sea la misma.
Y ya vamos a ver cómo lo comprobamos, ¿verdad? Inciso B, en caso de que este sea un sí, ok, ¿a dónde? ¿A dónde ocurre eso? O sea, ¿cuál es esta posición? Y el inciso C, hacer un gráfico X versus T para ambos, para que nosotros interpretemos. Entonces vamos a la solución, ¿verdad? Bueno, ya sabemos nosotros que lo que ocupamos verificar es si esto existe una posibilidad de que ocurra. ¿Ok? Nos tenemos que preguntar, ¿puede ocurrir esto? Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Fíjense bien, ok. La posición del tren de pasajeros y la posición del tren de carga es una ecuación. Yo la conozco, son de las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. Entonces, yo sé que para el tren de pasajeros, ok, yo sé que para el tren de pasajeros yo puedo aplicar, ok, X inicial del tren de pasajeros más velocidad inicial del tren de pasajeros por T más un medio aceleración del tren de pasajeros por T al cuadrado. Y nos estamos preguntando, ¿puede esa ecuación, digamos, ser igual a esta? Posición inicial del tren de carga más velocidad inicial del tren de carga por T más un medio aceleración del tren de carga por T al cuadrado. Entonces, fíjense bien, voy a quitar esto por acá y digamos, asumamos que existe esto, ¿verdad? Asumamos que son iguales. Primero asumamos que son iguales. Entonces, ¿qué sucede? De todo esto yo tengo algunos datos, ¿verdad? Yo sé que la posición inicial del tren de pasajeros, es 0. Que esto de acá es 25.0. Que esto de acá es menos 0.100. Además, yo sé que esto de acá es 200. Esto de acá es 15. Y esto de acá es 0. Se fijan que esta ecuación, nosotros, no, o sea, nos va a quedar dependiendo de t, ¿verdad? O sea, la ecuación que queda aquí va a ser 25.0t más, bueno, menos 0.05, ¿verdad? 0.100 entre 2, 0.05 t cuadrado. Y esto me va a quedar igual a ¿cuánto? 200 más 15.0t. Entonces, vamos a resolver para t. Y ustedes podrán preguntarse, ¿cómo resolviendo para t voy a responder yo si puede ocurrir la colisión? Bueno, fíjense bien, cuando yo planteo esta ecuación y yo digo esto es igual a esto, yo estoy asumiendo que es posible, ¿verdad? Que exista la colisión. Ahora, ¿cuál es el detalle? Cuando yo planteo la ecuación, esto dice, ok, o sea, la única cosa para la que podemos resolver es para t. Entonces, fíjense bien, cuando nosotros resolvamos para t, vamos a tener que analizar cómo son los valores de t. Digamos que nosotros igualamos estas dos. Esta es igual a esta. Resolvemos para t y t
t me da números imaginarios, ¿qué conclusión tendrían ustedes? ¿Existe o no existe la colisión? Pues no existe, ¿verdad? O sea, porque no hay una solución real para t en la cual estos, o sea, no hay una solución para un tiempo real en la cual esto ocurre. Así lo interpretaríamos, ¿verdad? ¿Qué pasa si los tiempos me dan los dos negativos? De nuevo, un tiempo negativo no es posible, ¿verdad? No es algo que no está dentro de lo que nosotros estudiamos, porque para nosotros t empieza de 0 en adelante, ¿verdad? Entonces, si dos tiempos son negativos, la conclusión sería no existe colisión. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos que existe colisión primero, ¿verdad? Y si luego resolvemos y miramos, no, t es un valor imposible, que es un tiempo negativo. Entonces, ¿qué es la conclusión a la que llegamos? No es posible tener esto. ¿Ok? ¿Qué pasa si me da un tiempo negativo y uno positivo? Ah, ok, hay un tiempo positivo que me dice que es posible que la posición de ambos, ¿ok? Que la posición de ambos sea igual. Entonces, como hay por lo menos una respuesta positiva, entonces decimos, ok, es posible que ocurra, o sea, no es posible, sino que sí ocurre la colisión en ese tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a resolver, vamos a ver a qué respuesta llegamos, ¿verdad? Ya vimos que hay varias opciones y dependiendo de las opciones vamos a concluir. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Qué es lo que estamos resolviendo o por qué estamos resolviendo en este caso para el tiempo y cómo con eso vamos a concluir si hay o no colisión? Asumo que quedó claro porque nadie dijo sí o no, ¿verdad? Es una cuadrática, ¿verdad? ¿Se fijan? Creo que hice bien el despeje, ¿verdad? Este está negativo, pasa positivo al otro lado. Este está positivo, pasa restando al otro lado. 15 menos 25 me da menos 10. 200 está al otro lado ya, entonces lo dejo positivo. Entonces, para resolver para t, aplicamos la fórmula cuadrática. O sea, menos b, que sería 10, más menos raíz de b cuadrado, o sea, 10 al cuadrado. En realidad menos 10 al cuadrado, pero es lo mismo, ¿verdad? Lo voy a poner para que no haya confusión. Menos 10 al cuadrado menos 4 por a, que es 0.05, por c, que es 200. Todo esto dividido entre 2 veces a, que en realidad es 0.100, ¿verdad? Ok, entonces yo tengo la calculadora por acá. Voy a hacer primero solo el discriminante, creo que se llamaba la raíz, ¿verdad? Raíz de menos 10, cierro paréntesis, al cuadrado, menos 4 por a, 0.05 por c, 200. Me da 7.74. Como en realidad estamos a 3 cifras, lo voy a dejar 75 por el redondeo, ¿verdad? Entonces, t igual a 10 más menos 7.75 dividido entre 0.100. O sea, t
es igual. Y hay dos respuestas posibles, ¿verdad? 10 más 7.75 igual entre 0.1. Y me da 177.5. ¿Ok? Como lo estamos trabajando a tres cifras, entonces lo voy a dejar como 178 segundos. La otra opción es 10 menos 7.75 igual entre 0.1 y me da 22.5. Ok. El inciso A solo me pregunta si va a haber colisión. ¿Qué es lo que hicimos? Entonces igualamos las posiciones, porque esa es la condición de que haya colisión, ¿verdad? Asumimos, ok, es posible, P es igual a XC. O sea, lo igualamos, asumimos que es posible y resolvimos para el tiempo. Resuelvo para el tiempo y me da dos respuestas que son positivas. Por lo tanto, como tenemos, voy a escribirlo así, al menos un tiempo positivo en el cual eh, XP es igual a XC, entonces existe la colisión. Y eso es el inciso A. ¿Ok? El inciso A solo me pregunta a mí si van a chocar los trenes. Y aquí yo hice mi respuesta, ¿verdad? Miro que los dos tiempos son positivos. Como tenemos por lo menos un tiempo en el cual ocurre la colisión, entonces concluimos, sí, van a chocar los trenes, porque hay un tiempo positivo, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta con este inciso, muchachos? Habría que comprobar, por ejemplo, cuál de los dos tiempos sería el correcto. Básicamente, sí, le voy a decir así, sí, pero no. Si el ejercicio terminara en el inciso A, solo me preguntan a mí, ¿es posible que, bueno, van a chocar? Y la respuesta es sí, porque por lo menos hay un tiempo positivo. Si hay por lo menos un tiempo positivo, yo sé que existe un tiempo en el cual la posición de el vagón del tren de carga y el vagón de los tren de pasajeros es la misma. Y como van en la misma vía, entonces eso se traslada o se traduce, ¿verdad? A que si van en la misma vía y tienen la misma posición, es un choque. Eso es el inciso A. Ahora, lo que usted consultó es el inciso B, básicamente. El inciso B, antes voy a hacer esto para abajo, esto es el inciso C, ¿verdad? El inciso B me pregunta a mí, ok, si existe la colisión, ok, como esto existe, ¿cuál es esa posición? ¿A dónde colisionan? Entonces ustedes van a decir, es fácil porque yo como ya tengo el tiempo puedo encontrar cuál es esa posición. Pero ojo, ¿verdad? ¿Cuál de los dos tiempos tomamos?
El menor. El menor. ¿Por qué tomaría el menor usted? Porque es el menor tiempo donde chocarían los trenes. Ok. Básicamente, lo dijo bien, digamos, bien básico, pero en esencia es eso, ¿verdad? Yo lo voy a explicar después. ¿Qué significa el 178? ¿Ok? Estas ecuaciones, esta y esta, son, digamos, independientes, ¿verdad? Las ecuaciones en sí me dan cuál es la ecuación de posición del tren de pasajeros y cuál es la ecuación de posición del tren de carga. Pero la ecuación, o sea, la matemática, digamos, en sí, no sabe que los dos trenes van en la misma vía, ¿verdad? Entonces, al resolver matemáticamente esto, me dice, ok, hay dos tiempos en los cuales esas variables X pueden ser la misma. ¿Ok? Ahora, si van en la misma vía, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? Van a tener la misma posición en este tiempo, ¿verdad? En el primer tiempo posible, o sea, en el menor tiempo positivo, o sea, en 22.5. Entonces, así lo interpretaríamos nosotros, ¿verdad? ¿Cuándo ocurre la colisión? La colisión ocurre en 22.5 segundos. O sea, porque si yo les pregunto, ok, o sea, simplemente con que les diga, ¿verdad? Los trenes tienen la misma posición en 22.5 y en 178 segundos. ¿Cuándo chocan entonces? La primera vez que, o sea, el primer tiempo, ¿verdad? Al cual es posible que suceda la colisión. Y ya les voy a explicar después qué significaría ese 178. Entonces, ahora es fácil, ¿verdad? Ahora que nosotros ya sabemos o ya interpretamos que ese es el tiempo que tengo que utilizar, me voy a cualquiera de las dos funciones de posición, ¿verdad? Entonces digo, ¿cuánto es el tren de pasajeros? Era 0 más 25.0 por el tiempo 22.5 menos 0.05 por tiempo al cuadrado 22.5 al cuadrado. ¿Qué hacemos esto? ¿Ok? Hacemos esto en la calculadora, ¿verdad? Tendríamos nosotros 0 más 25 perdón, 22.5 menos 0.05 por 22.5 al cuadrado y me da 537.18 a tres cifras, 537. ¿Queremos comprobarlo? Vamos a la ecuación de posición del otro tren, ¿verdad? XC es igual a 200 más 15 por el tiempo, 22.5, más un medio de 0, que era la aceleración, por 22.5 al cuadrado. Y lo podemos hacer, ¿verdad? Debería de dar lo mismo. 200 más 15 por 22.5 me da 537.5. Si se fijan, hay algún pequeño error ahí, ¿ok? Este me da 537.18, el otro me da 537.5, o sea, 538, pero eso sí ya es cuestión de la cifra significativa, ¿verdad? Pero de 537 a 537.5 o de 537 a 538, debido a que yo trabajé en, digamos, ¿a dónde presumo yo, verdad? ¿A dónde presumo yo que, o que si hubiera seguido, por eso les digo a ustedes, no se estresen, digamos, tanto, ¿verdad? Con lo de las cifras significativas, porque yo sé que eso les va a tomar más tiempo. Yo presumo que si yo hubiese hecho, ¿verdad? En esta operación es una suma, ¿verdad?
Pero este dato es 10.0 y este dato es, bueno, estos dos quedan con 3 cifras significativas, entonces este me queda con 3 cifras. Pero como este solo tiene una cifra decimal, al sumar esto, yo en realidad no tengo que sumar 10 más 7.75, sino que en realidad, bueno, lo sumo, pero mi respuesta no me da 17.75, sino que yo la tendría que redondear a 17.8, ¿verdad? Pero como les repito, ¿verdad? O sea, yo sé que hacer cada uno de estos pasos intermedios, por lo menos en cuestión de la clase, ¿verdad? Les puede tomar mucho tiempo. Yo estoy casi seguro que si repito los cálculos, en vez de meterlo todo de un solo a la calculadora y uso el 17.8, me va a quedar la respuesta igual. Entonces la pregunta es, no, profesor, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer en los exámenes, digamos? Obviamente, si la respuesta es 537, yo miro su procedimiento y ustedes me dicen, no, pero a mí me salió 538, les voy a dar todos los puntos, ¿verdad? No hay razón para mí, ¿verdad? Este me dio 537.5, digamos que sería aproximadamente 538. Entonces no hay razón para que yo les diga, no, es que como redondeó mal ahí arriba y no usó la regla aquí en esta suma, entonces lo saca todo malo y no, o sea, nada que ver. Y tampoco le bajaría puntos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el detalle? Tienen que tener, o sea, si se fijan, yo intenté seguir de cierto modo las reglas, ¿verdad? Dije, ok, 3 cifras, y mantuve todo redondeándolo a 3 cifras y me dieron respuestas similares, ¿verdad? Si nosotros venimos y simplemente no le hacemos para nada caso a las cifras, es posible que esta me dé 537 y esta me dé 542. Y entonces ya es una discrepancia un poco más grande, ¿verdad? Ya no podría perdonar tanto eso, pero no significa tampoco que les quitaría todos los puntos, ¿verdad? Si yo miro que el procedimiento está bien planteado. Entonces, en esencia, 537, entre 537 y 538 sería la posición, ¿verdad? Por cuestiones de redondeo quedan diferentes, pero es muy aproximado, ¿verdad? Entonces está bien. Ahora, nos pide el inciso C que yo haga un bosquejo de la gráfica. ¿Ok? Y el bosquejo, bueno, en general, los bosquejos no los voy a, cuando tenga tiempo, ¿verdad? Estos días he tenido un poquito de tiempo para hacerlos, los voy a hacer en esto. Digamos, si a ustedes en la tarea se les pide que hagan un gráfico, no espero yo que me hagan un gráfico así y que lo hagan perfecto, ¿verdad? Pero que tengan una buena idea, ¿verdad? Digamos, que calculen unos 2 o 3 puntos del gráfico de X, entonces ustedes tendrían más o menos la forma y que calculen más o menos cómo es la recta, ¿verdad? Y entonces que se mire, que se observe el comportamiento, eso es lo que nos importa a nosotros. Entonces, fíjense bien, el verde, el verde es el del tren de pasajeros. El azul es el de el tren de carga. Si nosotros interpretamos, ¿verdad? Si pueden ver, es un gráfico de posición versus tiempo. El verde empieza en x sub 0 igual a 0 y es una parábola. Como es una parábola cóncava hacia abajo, entonces nosotros diríamos que es un movimiento con aceleración constante negativa por la concavidad. ¿Ok? Que es justo lo que nos dijo el ejercicio. El azul es una recta. Como es una recta, nosotros podemos saber que la ecuación de posición solo depende temporalmente en orden 1, o sea que el orden cuadrado, que es el que contiene la aceleración, no existe, ¿verdad? Entonces, básicamente estoy diciéndoles a ustedes, esta recta que empezaba en x igual 200, ¿se fijan? Se va moviendo con velocidad constante. Y esta parábola, ¿ok? Va frenando, 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 frenando. ¿Qué sucede? Aquí, en 22.5 creo que era 27. 22, ¿verdad? Hay una intersección. ¿Qué significa la intersección? Que la posición XP y la posición XC es la misma.
Y ese es el suceso que, valga la redundancia, sucede primero. Entonces aquí hay aquí ocurre la colisión. No tendría sentido, o sea, si nosotros nos ponemos en términos reales, ¿verdad? En realidad, después de la colisión, ¿qué va a suceder? Bueno, el resto del movimiento no van a parar de un solo los trenes, pero el resto del movimiento ya no van a tener este comportamiento, ¿verdad? Porque después del choque, obviamente no van a seguir moviéndose de la misma manera que antes del choque. Ahora, ¿qué significa ese otro tiempo que era 170 y algo, ¿verdad? 177.5 segundos. ¿Qué significa? ¿Y por qué existe esa otra solución? ¿Y por qué hay esta otra intersección? Que es lo mismo que decir que por qué existe la otra solución. Entonces, fíjense bien. En este problema, nosotros tenemos tren de carga y el tren de pasajeros. Si los dos estuviesen moviendo a la misma velocidad, nosotros vamos a ver esto, ¿verdad? O sea, no se empieza a cortar la distancia. Van en el mismo carril, ¿verdad? Entonces, lo que sucede cuando este se está moviendo más rápido es que va a cortar la distancia con el otro. Entonces, este va frenando, 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 intentando evitar el choque, pero en efecto, boom, chocan. Y ahí termina el movimiento y eso es este punto. Porque van en la misma vía. Ahora, imagínense que el ejercicio, en vez de ser así, me hubiese dicho que los trenes van en vías distintas. Entonces, la situación que yo tendría sería esta. Aquí está el tren de pasajeros, aquí está el tren de carga, 200 metros adelante, ¿verdad? Entonces, el tren de pasajeros se va moviendo hacia enfrente y va frenando. Cada vez se va moviendo más lento, más lento, más lento. El tren de carga se está moviendo a su propio ritmo, ¿verdad? Y él no le importa que el otro vaya frenando. Entonces va a haber un punto en el cual este tren le va a pasar al tren de carga. ¿Ok? Pero este tren de pasajeros sigue frenando, 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 frenando. Entonces eventualmente, ¿ok? Va a haber un punto, lo voy a hacer para atrás solo para que se comprenda. Va a haber un punto, ¿verdad? Después de que el tren de abajo va frenando, va a haber un punto que la velocidad de este tren va a ser, digamos, menor que 15. Y va a seguir disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. Pero la de este sigue siendo 15. Y cuando ya este tren haya frenado lo suficiente para que su velocidad sea menor que 15, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Ahora este tren va a empezar a alcanzar al otro tren. Y como este sigue frenando y frenando, este otro tren eventualmente le va a pasar. Entonces, este primer punto, si fuesen en dos vías, ¿verdad? Este primer punto es cuando el tren de pasajeros iba rápido, iba frenando y le pasa al tren de carga. El otro punto es cuando, ok, el tren de pasajeros ya ha frenado lo suficiente y ahora el tren de carga que se sigue moviendo a 15, se sigue moviendo y ahora le vuelve a pasar al tren de pasajeros. Y eso sería la interpretación de ese segundo punto. ¿Por qué no sucede? Porque como van en la misma vía, hay una colisión, ¿verdad? ¿Quedó claro el ejercicio, muchachos? Sí. ¿No hay ninguna pregunta? No, ninguno. Ok, entonces solo quedan 13 minutos, ¿verdad? Tomó bastante tiempo, es un ejercicio según los... bueno, lo tengo que dejar ahí abajo. Según cómo lo cataloga la clase, ¿verdad? Es un ejercicio de objetivos avanzados. Hay otros ejercicios similares, así con dos cuerpos. Hay uno que dejan caer un huevo y un profesor va caminando. Entonces lo que le preguntan es, ok, ¿cuándo tiene que soltar la persona el huevo de tal forma de que el profesor camine? Entonces es algo similar, ¿verdad? Ustedes tienen que venir y decir, ok, estas son las dos ecuaciones de posición y las dos tienen que llegar a ese punto en el mismo tiempo. O en otras palabras,
el tiempo que cae el huevo es el mismo tiempo que tiene que caminar el profesor hacia la izquierda para que le logre caer en la cabeza, ¿verdad? Entonces, es similar, pero tenemos que interpretarlo, ¿verdad? Ahora les traje un ejercicio que yo les dije, este es básicamente tomado de un examen pasado. ¿Cuál es la diferencia? Pues, obviamente no traje el mismo ejercicio, sino que vine y le hice algunos cambios, ¿ok? Le hice algunos cambios, pero en esencia es lo mismo y así pueden encontrar ustedes ejercicios en su libro de texto. Entonces dice el ejercicio, ¿verdad? Su profesor se desplaza en su vehículo a lo largo del anillo periférico y observa que hay tráfico en la sección del parque. Al encontrarse a 300 metros, ¿okay? Cuando está a 300 metros del tráfico, de la sección con tráfico, él viajaba a 21 metros sobre segundo, con velocidad constante. Cuando su profesor se encuentra a 100 metros del tráfico, y nota que no avanza, que es nota que no avanza, comienza a desacelerar y alcanza el reposo 6.25 segundos después de aplicar los frenos, ¿verdad? El vehículo se detiene justo cuando llega al tráfico. Me preguntan a mí, ¿qué es? En realidad es cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es? O no, ¿qué aceleración tenía su profesor en la segunda parte del recorrido? ¿Ok? Ojo aquí a segunda parte del recorrido. Ese es el inciso A. Inciso B. ¿Cuánto tiempo viajó su profesor desde que vio el tráfico hasta que se detiene? ¿Ok? Entonces, de nuevo, no hay imagen, entonces hay que hacer un bosquejo, ¿verdad? Este es el anillo. Digamos que X igual 0 es la posición cuando voy yo en mi carro y miro que allá a 300 metros está el tráfico. Hay tráfico pesado. 300 metros adelante. Cuando yo iba por acá, ¿ok? Cuando yo miro que hay tráfico, yo tenía una velocidad de 20.1 metros sobre segundo. Yo me sigo moviendo con aceleración constante, ¿verdad? Y lean bien, dice, cuando su profesor se encuentra a 100 metros del tráfico. Entonces, o sea, cuando estoy en la posición X igual 200, aquí a 100 metros del tráfico, vengo yo y digo, no, esto no avanza para nada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplico los frenos, ¿verdad? Entonces, cuando digo aplico los frenos, es sinónimo de decir, ok, aquí empiezo o tengo una aceleración y esa aceleración es en esta dirección, en contra de la dirección en la que me estoy moviendo. O sea, estoy frenando, estoy desacelerando. Y resulta que este pedazo del viaje, ¿okay? Desde que yo empiezo a frenar, hasta que llego al tráfico y me detengo justo cuando llego al tráfico, ¿verdad? Yo lo hago en 6.25 segundos. ¿Ok? Esos son los datos que me dan directamente de forma numérica. Ahora, hay otros datos que el ejercicio no me está dando, ¿verdad? Bueno, me está dando, pero no me los da de forma numérica. ¿Cuáles son? Bueno, voy a ponerlos en rosado. Dice a mí que cuando yo estaba a 300 metros voy a 20.1 metros sobre segundo con velocidad constante. Eso quiere decir que durante todo este viaje, durante toda esta porción, que le voy a llamar 1,
durante toda esta porción, ¿ok? Durante toda esa porción de viaje, que le voy a llamar 1, ¿verdad? Yo tengo aceleración igual 0. O sea, voy con velocidad constante. O sea, mi velocidad es 20.1 a lo largo de todo ese viaje. Otra cosa que puedo saber es que cuando ya yo llego al punto donde hay el tráfico, me detengo. Dice, alcanza el reposo. Entonces aquí mi velocidad es igual a 0. Pregunta, ¿cuánto es mi velocidad aquí, muchachos? En ese momento creo que seguiría siendo la misma velocidad inicial, En efecto, 20.1. es 20.1. ¿Por qué 20.1 acá? Porque todo este viaje lo hice con velocidad constante. Entonces, yo llego hasta este punto y todavía tenía los mismos 20.1. Y ahí ya interpreté yo los datos, ya vi cuánto es la velocidad en cada uno de los puntos, ¿verdad? ¿Ok? Ya vi cuál es la velocidad en cada uno de los puntos. Y bueno, ahora me toca resolver para lo que me piden. Quedan 5 minutos, muchachos, pero lo que quiero que quede claro es lo siguiente. ¿Se fijan cómo yo partí el ejercicio en 2 secciones? ¿Por qué lo hice así? Porque en la primera sección la aceleración es 0. Entonces este es un movimiento rectilíneo uniforme con aceleración 0. Y en la segunda parte empiezo a frenar. Entonces, cuando a mí me piden cuál es la aceleración que tenía en la segunda parte del recorrido, el ejercicio que se aplicó en examen es muy similar a este, con la diferencia de que se les dijo, bueno, esta aceleración no es 0, el profesor va acelerando, digamos. Entonces va aumentando su velocidad, su velocidad, su velocidad. Eso significa que nosotros en realidad no sabríamos cuál es la velocidad del carro acá. No significa que no la podemos encontrar, solo significa que no la tenemos tan directa como yo se las puse acá. Pero en esencia, lo importante del ejercicio es identificar que yo no lo puedo resolver diciendo que esta es mi posición inicial y que esta es mi posición final. ¿Por qué no puedo hacerlo así de un solo? Porque en esta parte el movimiento es de una forma y en esta parte el movimiento ahora es frenando, ¿verdad? Aquí teníamos aceleración 0, aquí estamos frenando, entonces no puedo utilizar las mismas ecuaciones. ¿Ok? Entonces, básicamente, tengo que partir el ejercicio en 2 trayectorias, en 2 tramos. Un tramo que tiene aceleración 0 y un tramo que tiene aceleración que no conozco. Y de hecho es lo primero que me preguntan. Entonces, el inciso A me dice a mí, ok, ¿cuánto es la aceleración? Le voy a llamar A sub 2 porque le llamé el segundo tramo. Y A sub 1 es la del primer tramo, que es igual a 0. ¿Qué aceleración tiene en el segundo tramo? Ok, entonces tengo que preguntarme yo, ¿qué datos tengo del segundo tramo? Yo tengo posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial para el segundo tramo? 200. 200. ¿Cuál es la posición final? 300. Fíjense bien, si ustedes quisieran, ¿verdad? Pero yo sé que podría causarse un poco confuso. Ustedes podrían decir, no, posición inicial igual 0 y posición final igual 100. ¿Es correcto? Sí. Simplemente, entre comillas, voy a redefinir, ok, para esta segunda parte del viaje yo aquí le pongo que es x igual 0 y yo aquí le pongo que es x igual a 100. Y es lo mismo, ¿por qué? Porque se trasladó 100 metros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos va a importar a nosotros. Pero para dejarlo un poco más claro, vamos a ponerlo así. Yo hice mi esquema y esta es la posición inicial, posición final. ¿Cuánto es la velocidad inicial para el segundo tramo? 20.1. ¿Cuánto es la velocidad final para el segundo tramo? 0 porque llega al reposo.
¿Y en cuánto tiempo logro hacer yo este movimiento? 6.25. ¿Cómo resuelvo entonces? Bueno, busco qué ecuación con todos estos datos me puede dar a mí una ecuación, una aceleración. Y es fácil, ¿verdad? Yo tengo la ecuación. Velocidad, perdón, es igual a velocidad inicial más aceleración, que lo llamé a sub 2 por tiempo. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial igual a aceleración por tiempo. O sea, la aceleración 2 es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. O sea, la aceleración 2 sería igual a ¿cuánto? Y lo hago en la calculadora perfectamente. Velocidad final es 0, velocidad inicial es 20.1, tiempo es 6.25. Bueno, primero voy a hacer la resta, ¿ok? Entre 6.25 me da negativo 3.21, negativo 3.22 con el redondeo, ¿verdad? Metros sobre segundo cuadrado. ¿Tiene sentido? Sí, me da negativo y estaba frenando, así que tiene sentido. Esta es la aceleración de la segunda parte. ¿Y qué hago yo para el inciso B, muchachos? Ya es la hora, ¿verdad? Solo les voy a mencionar qué se tendría que hacer para el inciso B. ¿Cuánto tiempo total, digamos? ¿Cuál es el tiempo que viajó su profesor desde que vio el tráfico? Entonces, yo no puedo venir y decir, posición inicial, posición final y hacer el cálculo todo de un solo. ¿Por qué? Porque ya identificamos, ¿no? La primera parte del viaje es con aceleración igual a 0 y la segunda con otra aceleración. No lo puedo hacer. Pero sí puedo venir yo y con los datos que tengo calcular cuánto es el tiempo que me tomas recorrer estos 200 metros. Entonces, volvería yo. Ok, ¿cuánto es el tiempo 1? Le llamaría, solo por ponerle un nombre. Entonces, vuelvo a decir yo, ¿cuál es mi velocidad inicial? Ok, es 20.1. ¿Cuál es mi aceleración? 0. ¿Cuál es mi posición inicial? 0. Ahora es 0, ¿verdad? Para este viaje es 0. ¿Cuál es mi posición final? 200 metros. Para este viaje es 200 metros. Y con estos datos vengo yo y busco qué ecuación tiene estas variables. Tiene que haber una que tenga solo esa, ¿verdad? Ahorita no se me viene a la mente una. Vamos a ver. Esta no. Esta, ¿verdad? Esta la puedo resolver para T y luego tomo la respuesta correcta, ¿verdad? O sea, si hay uno positivo, uno negativo, etcétera, ¿verdad? Entonces, X igual a X sub 0 más B sub 0 X T más, bueno, de hecho solo me sale una respuesta, ¿verdad? Porque más el 1 medio, aceleración 1 por T cuadrado, esto en realidad es 0 y me queda fácil. Resuelvo para T. ¿Ok? Les repito, ¿cuál fue la diferencia en el ejercicio que se aplicó en examen? A mí me dicen que su profesor venía acelerando. No me dicen que venía a velocidad constante, me dicen que venía acelerando. Entonces yo ya sé, ok, tiene una aceleración el profesor. ¿Qué significa eso? Que ya no podría asumir esto porque el carro venía acelerando. Entonces ya no tendría ese dato. Entonces, ¿qué es lo que ocuparía hacer yo? Buscar con los datos. Aquí tengo tiempo, aquí tengo posición inicial, posición final. Yo creo que hay una ecuación, y ustedes lo pueden comprobar. Hay una ecuación que tiene velocidad final, que es 0, tiempo, que lo tengo, velocidad inicial, que sería para ese segundo viaje, la velocidad inicial es ¿qué?
es la velocidad que tiene el carro acá, ¿verdad? Velocidad inicial y posición final e inicial. Y con eso yo puedo encontrar cuánto es la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad en este punto? Y una vez que tengo la velocidad en este punto, yo puedo encontrar cuánto es la aceleración acá. Y también puedo encontrar cuánto es la aceleración acá porque tengo velocidad inicial, velocidad final, posición inicial, posición final. Entonces solo es como un pasito extra, ¿me entienden? Pero lo importante es identificar, ok, las dos partes del viaje tienen aceleraciones distintas. Entonces yo tengo que seccionar y dividir el viaje para resolverlo en distintos tramos, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna consulta, muchachos. Eso es todo por ahorita. No, Nick, está todo claro. Ok, si no hay consultas, entonces el día de mañana, pues ya iniciamos con el siguiente capítulo, ¿verdad? No podemos detenernos mucho más en esto. El siguiente capítulo, digamos, es muy similar porque usamos las mismas ecuaciones de movimiento, pero al final, en vez de usar 4, al final terminamos utilizando, vamos a usar, digamos, 4 siempre, pero vamos a utilizar solo 2 de estas ecuaciones que tenemos acá. 2 de estas ecuaciones, una para X y una para Y, ¿verdad? Entonces terminan siendo 4 ecuaciones, pero únicamente vamos a utilizar esta y esta, si no me equivoco. Las otras 2 ya no las vamos a utilizar. Entonces, termina siendo resolver las mismas ecuaciones, nada más que ahora simultáneamente algo con X y algo con Y. Bueno, muchachos, lo vamos a dejar por aquí, ¿verdad? No les quiero quitar más tiempo y les quité un poquito, 5 minutos, ¿verdad? Pero sí no quería dejar a medias ese ejercicio. Si no hay ninguna observación, entonces nos quedamos aquí y pues yo les subo los materiales, el video, ¿verdad? Se los paso más tarde y eso sería todo por el día de hoy, entonces. Gracias, Nick. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos.